Nuevamente, Capacitaciones Profesionales y Servicios de Ingeniería le da la muy cordial bienvenida a este tema de logaritmos. El tema de logaritmos que vamos a abordar en este momento es un tema que debe de quedar plenamente entendido para poder trabajar algunos conceptos con mayor facilidad, como es el de las proporciones y el de los despejes. Dos herramientas importantes en la vida de las matemáticas básicas. Bueno, vamos a empezar con esta definición. ¿Qué es un logaritmo? Para entender qué es el concepto de logaritmo, vamos rápidamente que la representación de un logaritmo la tenemos por log b. También en algunas ocasiones vamos a le conocemos como el logaritmo base 10, pero también hay el logaritmo neperiano, que lo vamos a mostrar más adelante, cuya base no es 10, sino es un número conocido como la constante de Euler, que es e, ¿no? Que ustedes, si tienen su calculadora científica, pueden darle e elevado a la 1 y van a ver exactamente cuánto vale la base de los logaritmos neperianos o logaritmos naturales. Un logaritmo está formado por una base, que ya dijimos que puede ser 10, puede ser cualquier otro número, o puede ser e, que es la constante de Euler, por un argumento, que es al número al cual se le desea calcular su logaritmo, y por la x, que es el resultado de ese logaritmo que se va a calcular. Esta relación vale la pena aprenderla de memoria. Realmente, ¿qué es un logaritmo? El logaritmo es esta x a la cual tiene que elevarse esta base para que me dé este argumento. Repetimos, ¿qué es un logaritmo? Es el exponente al que debe de elevarse la base, o sea, esta x es ese exponente al que debo elevar esta base, para que al hacerlo me dé esta n, que es conocido como el argumento. Para entender esto de una manera muy fácil, vamos a hablar de las bases 10. Esos logaritmos son de base 10. Si digo, ¿cuál es el logaritmo base 10 de 100? Me tengo que preguntar, ¿a qué potencia tengo que elevar el 10, que es la base de este logaritmo, para que me dé 100? Entonces, si yo recuerdo que 100 por 100 me da, 10 por 10, perdón, me da 100, entonces me queda claro que 10 lo tengo que elevar a la potencia 2 para obtener este argumento. Así que, muy sencillo, el logaritmo de 100 es 2, puesto que 2 es esta x a la cual tengo que elevar esta b, que en este caso es 10, para que me dé esta n, que en nuestro caso es 100. Los logaritmos para base 10, para argumentos que son múltiplos de 10, pues son muy sencillos de calcular. No necesito ninguna calculadora. Si se van fijando, lo único que voy haciendo es contar el número de ceros que tiene el argumento. Esto porque la base es 10 y el argumento son múltiplos de 10. Tengo el logaritmo de 1000. La pregunta es, ¿qué número le tengo que poner a 10, que es la base de estos logaritmos que estoy viendo acá, que son base 10, estos 3 al menos, para que me dé 1000? Si yo le pongo a 10 3, vean lo que va a suceder. 10 por 10 me va a dar 100, por 10 me va a dar 1000. Entonces esto me da que el logaritmo de 1000 en base 10 es 3. Es este 3, es esta x que le tengo que poner a mi base 10. Entonces con esta secuencia yo puedo decir entonces el logaritmo de 1.000.000
¿verdad? ¿A qué será el logaritmo de 1.000.000? Pues tengo que buscarle, ¿verdad? ¿Cuál será el logaritmo de 1.000.000? ¿A cuánto tengo que elevar esta para que me dé 1.000.000? Pues cuento los ceros, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo elevo a la 6, ¿verdad? Voy a hacer un cambio. 10 a la 6, como un superíndice, ¿verdad? O sea, si yo elevo 10 a la 6, aquí tendría yo que estar poniendo otros, ¿verdad? Ahí tengo 4, 5, 6. Entonces lo que yo obtendría acá sería 1.000.000, ¿sí? Así que el logaritmo de 1.000.000 base 10 es igual a 6, porque es 6 el exponente que le tengo que poner a la base 10, ¿verdad? Para que yo obtenga 1.000.000. 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, ¿sí? Entonces, con esto me debe quedar completamente claro qué es un logaritmo. O sea, el logaritmo de aquí es 6. ¿Qué sucede con las otras bases? ¿Verdad? Por ejemplo, yo aquí tengo un logaritmo que no es base 10. Algo importante que vale la pena aclarar. Cuando los logaritmos se tratan de logaritmos base 10, se acostumbra a no poner el número abajo, o sea, la base. O sea, que si vemos un log como estos y no tiene la base, quiere decir que es base 10. Entonces, en este caso veo un log, pero tiene un 2. Quiere decir que la base es 2. En este caso, ¿cuánto tengo que ponerle como exponente al 2 para que me dé 8? Aquí lo tengo. Si le pongo al 2 un exponente 3, quiere decir que voy a multiplicar la base 3 veces por este exponente. O sea, más bien 3 veces por sí misma. Recuerden que el exponente me indica el número de veces que será multiplicada la base por sí misma. La base es 2. La voy a multiplicar por sí misma 3 veces. 1, 2, 3. 2 por 2 me da 4. Por 2 me da 8. Entonces, quiere decir que 2 al cubo o a la 3 significa multiplicar 3 veces por sí misma la base. En este caso la base fue 2. Así que, ¿por qué número o qué número voy a utilizar como potencia para elevar este 2 para que me dé 8? 3. Ahora voy a ver otro logaritmo base 4. Y la pregunta aquí, ¿qué número le tengo que poner como exponente al 4 para que me dé 16? Este es muy sencillo. Miren, aquí tengo el 4. Si yo le pongo un exponente 2, 4 por 4 me dio 16. Es decir, el 4 lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. 4 por 4 me dio 16. Así que el logaritmo base 4 en este caso, para que me dé 16, es 2. Si yo pongo 2 acá, lo que voy a obtener, ¿verdad?, es 16. En mi calculadora, normalmente, solo tengo logaritmos base 10 y logaritmos neperianos. ¿Cómo puedo calcular en mi calculadora los logaritmos que no son de base 10 o neperianos? O logaritmos diferentes a base 10 o diferentes a la base neperiana o la constante e o de Euler. Bueno, es muy sencillo. Para calcular el logaritmo base 2 de 8 en mi calculadora tendría yo que escribir esta fórmula: el logaritmo de 8, que es el argumento, dividido entre el logaritmo de 2 me va a dar el logaritmo de 8 base 2. Y esto es lo que yo tengo acá, miren. Esta es la formulita de Excel donde yo calculo el logaritmo de 8 dividido entre el logaritmo de 2. Lo que estoy haciendo aquí es calcular el logaritmo de 8 base 2. Vean, el 2 aparece como denominador y el logaritmo de 8, que es el argumento, aparece como numerador. Entonces quiere decir que si yo no tengo también cómo calcular mi logaritmo de 16, pero base 4,
le calculo el logaritmo de 16 y lo divido entre el logaritmo de 4 y voy a obtener cuánto es el logaritmo de 16 base 4. Y aquí lo hice también. Dividí el logaritmo de 16, que es el argumento, lo dividí entre el logaritmo de 4, que es la base. Lo que estoy obteniendo no es otra cosa que el logaritmo de 16, pero base 4. Y así puedo calcular cualquier logaritmo, aun que yo no tenga el logaritmo en mi calculadora de la base correspondiente. ¿Sí? Entonces esto podría funcionar para calcular cualquier cosa. Aquí está, recuerden, hagan la pausa, cómo se calcula, cómo ustedes lo van a meter en su calculadora para calcular logaritmo de 16 base 4. ¿Qué pasaría entonces si aquí fuera logaritmo base 5 de 25? Pues dividiría el logaritmo de 25 dividido entre el logaritmo de 5 y obtendría yo el logaritmo de 25 base 5. Aunque yo no lo tenga, ¿verdad? Creo que con esto queda claro lo que es un logaritmo, ¿sí? Tanto para bases 10 como estos, como para bases diferentes a 10, como base 2, como base 4, cómo los puedo calcular, aunque mi calculadora, recuerden que estos casos, cuando las bases son diferentes a 10 son neperianos, tengo que usar esta fórmula de transformación para calcular dichos logaritmos. Ya entendimos que estos logaritmos son los exponentes que se le tienen que poner a la base para que me dé el argumento. Muy bien, aquí tenemos los ejemplos, los podemos ver cuantas veces nosotros necesitemos. Los logaritmos tienen también algo bien importante. Obviamente la base tiene que ser un número mayor que 0, ¿sí? Porque ese número, 0 a cualquier cantidad me va a dar 0. O sea que para calcular un logaritmo, la base tiene que ser un número mayor que 0 y b tiene que ser diferente de 1, ¿sí? Porque 1 a cualquier cantidad también me va a dar 1. Así que, y n, que es el argumento, pues tiene que ser también mayor que 0, ¿sí? Si es 0, cualquier cantidad que eleva a la 0 me va a dar 0, ¿sí? Si 0 lo elevo a cualquier cantidad me va a dar 0. Así que esas son unas condiciones que forzosamente se tienen que cumplir para que yo pueda calcular un logaritmo. Que la base tiene que ser mayor que 0. La base también debe ser diferente de 1 y que el argumento tiene que ser un número mayor que 0. De lo contrario, pues no puedo obtener estos valores. No puedo obtener ningún logaritmo de cantidades que no cumplan estas condiciones. ¿Ok? Bien, los logaritmos también tienen algunas propiedades y vamos a aprender estas propiedades. La primera propiedad de los logaritmos me dice que si yo tengo el logaritmo del producto de dos números, yo puedo dividirlos en dos partes. Si yo tengo el logaritmo de 4 por 5, yo puedo dividirlo sacando primero el logaritmo de 4 y después sumándole el logaritmo de 5. Y lo que yo obtenga al sacarle el logaritmo de 4 más el logaritmo de 5, ¿qué es esto? Miren, acá está. Si yo saco el logaritmo de 4 más el logaritmo de 5, el valor que voy a obtener es 1.3010. Es lo mismo que si yo 4 por 5, yo saco el logaritmo de 20. Miren, si yo saco el logaritmo de 20, lo que voy a obtener es el mismo número. Así que la primera propiedad se cumple. Recuerden, cuando yo tengo el logaritmo de un producto, es lo mismo que yo saque el logaritmo de la suma de ambos factores. El logaritmo de 4 primero más el logaritmo de 5 me va a dar lo mismo que si yo saco el logaritmo de este producto. 4 por 5, 20. Es lo mismo que si yo saco el logaritmo de 4 y después le sumo el logaritmo de 5. Y vemos que se cumple la primera propiedad. La segunda propiedad es similar. Si yo tengo el logaritmo de un cociente, o sea, de dos números que se están dividiendo, ¿sí? Como el logaritmo de 4 dividido entre 5, yo puedo sacar el logaritmo de 4 y restarle el logaritmo de 5. O sea, si yo divido 4 entre 5 y le saco el logaritmo, voy a obtener esta cantidad, ¿sí? Logaritmo de 4 dividido entre 5 me va a dar esta cantidad. Esta cantidad va a ser lo mismo
que si yo saco el logaritmo del numerador y le resto el logaritmo del denominador, al numerador, al logaritmo del numerador, que es logaritmo de 4, le resto el logaritmo del denominador, y eso va a hacer que yo obtenga el mismo resultado que si yo hago el logaritmo de la división de 4 entre 5. Y vemos también que se cumple la segunda propiedad. La tercera propiedad me dice que si yo tengo un logaritmo de un número que está elevado a una potencia, esa potencia la puedo poner adelante y sacarle el logaritmo de 4 y posterior multiplicarlas. ¿Verdad? Si yo puedo sacar, ¿cuál es el logaritmo de 4 al cubo? 4 al cubo es igual a 64. Así que si yo saco el logaritmo de 64, miren, el logaritmo de 64, voy a obtener 1.80617997. Claro que lo puedo hacer más pequeño para que se parezca a lo que yo tengo, ¿verdad? Ok, ahí lo tengo. Pero sacarle el logaritmo a 64, que es el resultado de 4 al cubo, entonces es lo mismo que yo agarre este exponente, lo ponga afuera, le saque el logaritmo a lo que es la base, que en este caso es 4, ¿sí? Si le saco el logaritmo a 4 me va a dar .60206. Esto es el logaritmo de 4. Pero ahora cuando yo obtenga el logaritmo de 4 lo multiplico por 3, entonces voy a obtener exactamente lo mismo que haber sacado el logaritmo de 4 al cubo. Véanlo, aquí tengo, si multiplico 3 multiplicado por el logaritmo de 4, entonces voy a obtener lo que es el mismo número. O sea que esta tercera propiedad también se cumple. Si saco el logaritmo de 4 al cubo, es lo mismo que yo saque el logaritmo de 4 y luego lo multiplique por 3, que era la potencia. Noten que la potencia se va adelante del logaritmo de la base. O sea, es una manera en que, y vamos a ver más adelante, lo importante que es esta propiedad, porque con esta propiedad puedo despejar elementos que estén como exponentes, aplicando esta propiedad. Bien, ahora vamos a ver la propiedad número 4 de los logaritmos. La propiedad número 4 de los logaritmos es esta que yo tengo acá. Es muy similar, o básicamente es la misma que la propiedad número 3. Solo que tengo que seguir un paso más que aprendimos en lecciones anteriores. Aquí me están pidiendo que yo calcule el logaritmo de la raíz cuadrada de 678. El logaritmo de la raíz cuadrada de 678. Voy a hacer un ejemplo similar a este, pero ahora con la raíz cúbica. Si yo quiero calcular el logaritmo de la raíz cúbica de 4x, recuerden que primero estos dos elementos tienen un exponente 1, y lo que tengo que hacer es convertir esto primero a un exponente fraccionario, que sería 4x elevado a ¿qué exponente? A la 1/3. Si esto está a la 1/3, entonces ya tengo lo que tenía en el 3, en la propiedad número 3 de los logaritmos, ¿verdad? Que realmente la propiedad número 3, vean que me está dando cuando yo tengo el logaritmo de una cantidad elevada a una potencia. Solo que en este caso mi cantidad es 4x y mi potencia no es un entero, sino es una fracción. Entonces simplemente aplico la propiedad número 3, y en realidad lo que hace la propiedad número 4 es simplemente seguir la propiedad número 3 después de convertir el radical en un exponente fraccionario. Así que vamos a continuar con esto. Aplicando la propiedad número 4, yo puedo decir, la propiedad número 3 en la 4, ¿verdad? Puedo decir que 4x, ¿verdad? Pero voy a ponerle acá 1/3 del logaritmo de 4x.
¿De dónde salió este 1/3? Este 1/3 es este. Lo puse adelante que va a multiplicar a esto. Así que esto es lo mismo que esto. Es decir, es lo mismo. El logaritmo de 4x elevado a la 1/3 es exactamente lo mismo que esto. Esto lo pasé aquí aplicando la propiedad número 3 de los logaritmos. Y ahora le voy a sacar el logaritmo a esto. Entonces, básicamente, esto es lo que quedaría acá. Si acá fuera una cantidad, pues solamente calcularía esta cantidad y entonces solucionaría yo el problema. Entonces, si yo pongo números, ¿verdad? Vamos a poner un número, como en el caso que me está diciendo este ejercicio que tenemos acá. Lo voy a poner con números. Ahora, ¿qué me dice? El logaritmo, ¿verdad? El logaritmo de la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 678, ¿verdad? Recuerden que cuando no tengo el índice del radical también significa que es una raíz cuadrada. Cuando se pone es porque el índice del radical es diferente de 2, como en este caso de 3. Así que para resolver el logaritmo de raíz cuadrada de 678, primero lo que vamos a hacer es convertir, ¿verdad? Convertir este radical en exponente fraccionario, que no es otra cosa que decir esto. 1/2. Y aplicando la tercera propiedad de los logaritmos, entonces esto me quedaría, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo de 678. Cuando yo saco el logaritmo de 678, lo que voy a obtener al sacar el logaritmo de 700 va a ser lo siguiente. El logaritmo de 678 me va a dar 2.8312. Ahora, si yo lo multiplico por 1/2, que es lo mismo que yo diga multiplicarlo por 0.5, 0.5 multiplicado por 2.8312, lo que yo voy a obtener acá es 1.4156, que es este valor que yo tengo acá. ¿Cómo salió? Pues este 1/2 es lo mismo que yo diga 0.5, porque estoy dividiendo 1 dividido entre 2. Y este 2.8312 pues es el logaritmo de 678 sacado con su calculadora. O si ustedes lo prefieren, también pueden usar Excel calculando el logaritmo de 678. Si yo multiplico estos dos números, como ustedes pueden ver, si yo multiplico 0.5 por 2.8312, lo que voy a obtener es este resultado de 1.4556. Bien, ¿se dan cuenta entonces por qué? Si yo quiero aplicar la cuarta propiedad, lo único que sucede es que yo convierta el radical en un exponente fraccionario y aplico la tercera propiedad de los logaritmos. Para cerrar este tema de logaritmos, en esta parte que es exclusiva de logaritmos, no de despejes, vamos a ver una de las situaciones importantes que necesitamos entender. Esto. ¿Cómo eliminar un logaritmo? Una de las cosas que a veces necesitamos es cómo eliminar un logaritmo. Más adelante le diremos cómo vamos a despejar un logaritmo. Pero en el momento de despejes aclararemos este concepto. Ahora lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo podemos eliminar un logaritmo. Esta es la clave. La base de un logaritmo, o sea, 10, vamos a suponer que es la base, elevada al logaritmo de un argumento, elevada al logaritmo de 1, ¿verdad? ¿Sí? Elevada al logaritmo de la misma base, vamos a poner el logaritmo, aquí le voy a poner esto, de la misma base de un argumento, ¿ok? Miren, aquí tengo un logaritmo, tengo 10 que es la base de este logaritmo, pero si agarro la base, la elevo, ¿verdad?, al logaritmo de un argumento, al logaritmo en este caso de 1, ¿verdad?, es igual al argumento. Esta situación suena un poco compleja, pero
Vamos a explicarla para que vean que si yo agarro la base de un logaritmo y elevo esa base a un logaritmo de un argumento, lo que me va a dar es un argumento. Es el argumento de esto. Vamos a hacerlo por partes. Si yo tengo 10 acá y lo elevo al logaritmo de 10, lo que me va a dar es el argumento. O sea, en este caso, 10.000. ¿A qué es igual? Vamos a ponerlo. Logaritmo de 10. Logaritmo de 10 de base 10 de 10.000 es igual a 4. Entonces, si agarro 10 y lo elevo a la 4, ¿qué voy a obtener? 10.000. O sea, noten ustedes lo que está sucediendo. 10 lo elevo al logaritmo de la misma base de 100.000. Yo ya sé cuánto va a darme un logaritmo base 10 de un múltiplo de 10. Solamente cuento los ceros, son 4. Así que el logaritmo 10 de 10.000, logaritmo base 10 de 10.000 me va a dar 4. Agarro 10 y lo elevo a la 4, lo que me va a dar es 1000. Así que cualquier base que yo lo eleve al logaritmo de un argumento, lo que me va a dar es el argumento. Voy a hacer una serie de ejercicios ahorita para dejar claro este concepto, porque esta es una propiedad importante que me permite eliminar logaritmos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a suponer que yo tengo un logaritmo que es el logaritmo de 1000. Aquí está. El logaritmo de 1000. Base 10. Para que no nos confundamos. Ahí está. Logaritmo de 1000 base 10. ¿Qué voy a hacer con ese logaritmo de 1000 base 10? ¿Qué pasa si yo agarro 10 y lo elevo al logaritmo de 10 de 1000? ¿Qué resultado voy a obtener? Aquí tengo mi 10. ¿Cuánto me da el logaritmo de 1000 base 10? Me va a dar 3. O sea, esto va a ser 3. ¿Cuánto me da 10 a la 3? Es multiplicar 10 por 10 por 10. Esto me va a dar 1000. Así que 1000, el resultado de elevar 10, ¿sí?, al logaritmo de 10 a la 1000, lo que voy a obtener es 1000. 1000 es igual a estos 1000. ¿Sí? Así que si yo quiero elevar cualquier logaritmo, si quiero eliminarlos, simplemente tengo que elevarlo a su misma base. Se elimina el logaritmo y lo que voy a obtener es el argumento. Voy a hacer otro ejercicio más. Vamos a suponer que yo tengo el logaritmo base 10 de 1.000.000. Aquí tengo 1.000.000. Es el logaritmo. ¿Cómo elimino el logaritmo base 10 de 1.000.000? Simplemente agarro 10 y lo elevo a todo esto. Este 10 se va a eliminar con esto y realmente lo que me va a quedar va a ser 1.000.000. Vamos a hacer otro. Para que vean, lo que estoy haciendo es eliminar los logaritmos. Vamos a suponer que yo tengo un logaritmo base 3 y ese logaritmo base 3 es 27. ¿Cómo puedo eliminar el logaritmo base 3 y dejar nada más el argumento 27? Esto es muy sencillo. Agarro 3, ¿verdad? 3, lo elevo al logaritmo base 3 de 27 y lo que va a suceder, se va a eliminar esto y lo que me va a quedar es el argumento. ¿Por qué se va a eliminar? Ya dijimos que realmente, ¿cómo se elimina esto? Porque
lo que voy a poner aquí, el logaritmo de 3 de 27, en realidad es 3. Y cómo se está eliminando es que este 3, no es que se esté eliminando, se elimina el logaritmo con una base igual al logaritmo para que me quede el argumento. No tengo que hacer ningún cálculo. Si tengo una base que es elevada a un logaritmo de la misma base, esta base se va a eliminar con el logaritmo de la misma base y siempre me va a quedar el argumento, sin tener que hacer ningún cálculo. Si yo tuviera que hacer algún cálculo, noten que si yo calculo el logaritmo base 3 de 27 me va a dar 3. Y esto me da 3 elevado a la 3, que va a ser 3 por 3 por 3, 27. Eso realmente es lo que me permite obtener y decir que cualquier logaritmo lo puedo eliminar si lo elevo a su base y lo que me voy a quedar es el argumento. De esta manera entonces podemos eliminar cualquier logaritmo y entonces obtener solamente el argumento. Entonces esto es muy importante para que podamos comprender lo que realmente está sucediendo. Bien, vamos a regresarnos y creo que con esto lo vamos a reforzar en su momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo elimino cualquier logaritmo? Pues simplemente lo elevo a su base y se elimina el logaritmo. Voy a poner uno más acá porque siento que podríamos, aquí en este espacito, voy a poner uno más. Vamos a suponer que yo tengo el logaritmo base 5, 5 por 5, 25 por 5, 125. Logaritmo de 5 de 125. ¿Cómo elimino el logaritmo para que me quede el argumento? Pues lo elevo, esto para que me quede el argumento, agarro 10, agarro 5 y lo elevo al logaritmo de 5 de 125, se elimina y lo que me va a quedar es el argumento 125.